Hola a todos, en este video vamos a hablar de la teoría del discurso, hecho por Nicolás Tavares y Jairo Piso. Entonces, empecemos. El análisis del discurso o teoría del discurso es una interdisciplina de las ciencias humanas y sociales que estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma del uso del lenguaje, como evento de comunicación y como interacción, en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. El análisis del discurso se utiliza en muy diversas disciplinas y enfoques, como la lingüística, la política, la filosofía o la literatura. Así, el análisis del discurso se refiere a un conjunto neutro de recursos metodológicos que sirven para analizar alocuciones, escritos, entrevistas, conversaciones, entre otros. De esta forma, se puede decir que estudia la dimensión interactiva e intersubjetiva del uso del lenguaje, mediante la investigación y el análisis de datos reales. Así, la teoría del discurso investiga la lengua tanto oral como escrita, más allá de los límites de la oración. También las relaciones entre lengua y sociedad y las propiedades interactivas de la comunicación diaria. De este modo, resulta como objeto de estudio la totalidad de los enunciados de una sociedad, tanto de manera oral como escrita. Así también podemos referirnos a que en su marco de referencia incluye todo tipo de prácticas sociales y políticas, así como instituciones y organizaciones. De este modo, es posible hablar en el ámbito político. A la teoría del discurso le interesa el papel que representan las prácticas y ideas sociales significativas en la vida política. Analiza de qué manera los sistemas de significado o de discursos configuran la comprensión que las personas tienen de sus propios roles sociales y cómo influyen en sus actividades políticas. Cabe resaltar de que la teoría política del discurso está muy ligada o es prácticamente casi igual que en su forma lingüística. Entonces podemos hablar de que tienen diversos niveles, como lo son el análisis del discurso lingüístico, el análisis conversacional, el análisis de grandes discursos y el análisis crítico del discurso. En primera instancia podemos referirnos al análisis del discurso lingüístico o pequeños discursos, que está centrado en un estudio sistemático y explícito de las estructuras del discurso, como los verbos, pronombres, la coherencia o el estilo. Los materiales textuales son analizados en sus estructuras gramaticales y responden a cuál es el lenguaje usado y qué implica. Así, la microlingüística se encarga de examinar las unidades de análisis, sonidos, partes de las palabras, los significados y el orden de las palabras. Ahora bien, podemos hablar del análisis conversacional o microdiscursos, iniciado en la disciplina de la microsociología y la etnometodología. Se refiere al estudio de los registros que ocurren naturalmente en una interacción hablada. Y podemos decir entonces que la idea central de ese tipo de análisis es que parte del significado de esa interacción se revela en la secuencia de una conversación. O sea, que el significado del discurso está revelado en el mismo discurso. Encontramos el análisis de grandes discursos, macrodiscursos, o conocido como el análisis del discurso experimental. Este análisis es utilizado por la psicología cognitiva, la cual se centra en las estrategias y representaciones mentales de la producción. Un ejemplo de esto podría ser las ideas, las metáforas o los ejemplos. También está la comprensión, la memorización y la recuperación del discurso o desinformación. Por otro lado, encontramos también el análisis crítico del discurso, que es un término desarrollado en los años 80 del siglo XX, la cual esta vertiente del análisis del discurso incluye la consideración de los textos políticos y económicos del uso del lenguaje. Dentro de esta perspectiva, se estudia también las relaciones entre el análisis del discurso y el género, y cómo la desigualdad entre hombres y mujeres que latente ahora veremos en el mismo, cómo contribuye la teoría o análisis del discurso a un proceso de investigación en la ciencia política. Primero, porque sirve para analizar alocuciones, escritos, entrevistas, conversaciones, entre otros. Trata de comprender cómo se generan, funcionan y cambian los discursos de los agentes políticos o sociales. A su vez, trata de comprender el comportamiento de la sociedad mediante las técnicas que posee el discurso.